el remedio puede resultar peor que la enfermedad y puede prestarse a distorsiones respecto a la independencia de poderes. Si la Corte Suprema, por ejemplo, levanta una inmunidad parlamentaria, los congresistas, de acuerdo al artículo 99 y 100 de la Constitución, pueden también denunciarlos. ¿Y en qué vamos a acabar? ¿En que ambos poderes se estén denunciando? ¿El poder legislativo y el poder judicial? Por favor, hay que invitar a la reflexión para no cometer errores de los que ya estamos acostumbrados muchas veces a realizar por la rapidez en que queremos hacer las cosas y no, obviamente, a realizar un sometimiento pensativo muy claro para poder mejorar las cosas. De otro lado, si el defensor del pueblo y los integrantes del Tribunal Constitucional tienen las mismas prerrogativas e inmunidades que los parlamentarios, al trasladarse el levantamiento de inmunidad parlamentaria, como pretende el gobierno, a la Corte Suprema, ¿cómo queda dicha prerrogativa referida respecto a los magistrados del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo? ¿Cómo queda su prerrogativa? Son preguntas que son necesarias responderlas y con la tranquilidad que se requiere, no en las alteraciones que esto muchas veces conlleva. Necesitamos tranquilidad para poder decidir sobre estos casos que son sumamente importantes a efectos de que el país recobre y mantenga una tranquilidad en su quehacer diario. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Esther Saavedra. Presidente, si usted lo permite, a la congresista Tamis. Congresista Arimborgo, tiene la interrupción. Sí. Gracias, presidente. Hace un rato estábamos en la Comisión de Educación y no pude participar desde el inicio de este pleno. Pero, presidente, quiero sumarme al pedido del congresista Rosas. En aras de continuar en esta sesión del pleno y debatir más adelante la propuesta respecto a paridad y alternancia, que ya conocemos ampliamente la posición de los señores del frente. Yo solicito, presidente, que se retiren esos afiches, presidente, y en todo caso, presidente, les invito a mis colegas que vayan al parque a mostrarlo con total libertad. Acá se viene a debatir ideas, no a imponerlas, presidente. Gracias. Congresista Saavedra, ¿puede continuar? Presidente, si usted me permite la segunda interrupción al congresista Rosas. Congresista Rosas tiene la segunda interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Saavedra. Una vez más, presidente, yo invoco que por su intermedio usted ponga orden en la sala. Dicen que no hay contaminación visual porque se tapa un paisaje. Por ejemplo, yo me siento acá, no lo veo al congresista Bruce, veo solamente el letrero. Porque cuando uno está sentado, tampoco se puede ver al congresista Ceballos allá. Entonces, sí, presidente, y no se puede permitir que el Congreso se convierta en una feria de proselitismo, de publicidad ideológica, presidente. Se debe respetar este Parlamento que representa a la población. Ahí está, pero no lo retiran. Ese es el capricho, el pueblo debe saber, es el capricho de la imposición de la dictadura de esta ideología. Porque si fueran respetuosos y decentes, retiran con cortesía, pues. Pero como no carecen de todo ese valor, presidente, invoco a usted, que es una persona que todavía ha tenido una dirección clave y acertada, presidente, que por favor se retire esos letreros. Gracias. Congresista, por excepción y por alusión, me está pidiendo la congresista Glave la palabra. Presidente, lo que tenemos que exigir es que el señor Rosas retire sus palabras. Porque ha dicho, si fueran decentes, ¿qué cosa está diciendo? ¿Que somos indecentes? ¿Que acá somos personas indecentes las que estamos acá? Que retire la palabra, señor presidente. Congresista Rosas, han pedido que retire la palabra decentes, si fueran decentes. Por favor. Presidente, miren, ve, ¿quién es sensible a todo eso? Yo retiro la palabra, más bien invoco que sean decentes retirando su letrero. Gracias, presidente. Congresista, ha retirado la palabra. Congresista Saavedra, puede continuar.
Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Por intermedio tuyo, saludar a todos mis colegas congresistas. Presidente, qué lamentable es por eso la crítica contra el primer poder del Estado. Qué lamentable el comportamiento que tienen algunos, y me dan lástima con ese comportamiento que tienen algunos congresistas. Presidente, quiero empezar diciendo, en el artículo 93 los congresistas representan a la nación y no están sujetos al mandato imperativo ni a interpelaciones. Presidente, quiero empezar muy preocupada el día de hoy. Con mi poca experiencia como congresista desde el 2011 y que vengo representando a la mujer indígena, a la mujer del pueblo, a la mujer rural, qué pena que un ejecutivo esté metiendo las narices donde que sí verdaderamente tenemos una gran función, que es de fiscalizar. Presidente, empiezo diciendo, considero que el planteamiento del Ejecutivo de pretender que sea la Corte Suprema quien decide el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y no el Congreso es una forma de buscar entrometerse en asuntos legislativos. Debe separarse el fuero judicial con el fuero político. No es posible que se pretenda de las decisiones que son competencia del legislativo, ahora también quieren estar a cargo del Poder Judicial. Me pregunto, presidente, ¿dónde queda la independencia y la separación de poderes? ¿O es que acaso se está pretendiendo de poco a poco tomar el control del Poder Legislativo también, como lo ha tomado el Ministerio Público, el Poder Judicial? Ahora quiere meterse acá para tapar como el gato sus tonterías de corrupción. Y quiero decir al señor Vizcarra como mujer, me da lástima y vergüenza tener un presidente que no se preocupa por las necesidades que tenemos. Y le vengo recién de mi representación y ver a mi pueblo sufrido, a mis maestros. No tenemos ni médicos, presidente. Y estar pensando, preocupándose en la inmunidad, que no debe meter sus narices acá en el primer poder del Estado. No pensemos, presidente, solo en el Congreso de hoy. Pensemos en el Congreso que vamos a dejar a las futuras generaciones. Los congresistas actualmente en función de nuestro periodo terminan en julio del 2021. ¿Y qué instituciones vamos a dejar, colegas? No podemos dejar un Congreso debilitado. Defendamos la institucionalidad del Parlamento. Este tipo de reformas planteadas no hacen más que evidenciar la búsqueda de desequilibrio de poderes, el buscar sobreponerse sobre el toro. La población debe darse cuenta de las verdaderas intenciones que hay detrás y no dejarse llevar solo por odios políticos. Algunos partidos políticos debe verse más allá de eso. Este Congreso pronto acabará y vendrá un nuevo. Velemos por la independencia de poderes, colegas, por intermedio, presidente. Sin embargo, presidente, por mi experiencia parlamentaria, sí estoy preocupada, presidente. Sí estoy preocupada. ¿Por qué? Porque desde el 2011 a 3 meses como congresista empecé a luchar contra esa corrupción, contra esos corruptos. Por ejemplo, he luchado contra el monopolio del notariado. En mi región teníamos 3 notarios, ahora tenemos 21. Pero sin embargo, hasta el día de hoy, he sido hasta denunciada en ética, pero no han podido. He luchado contra la corrupción en las 13 zonas registrales, presidente. Y hasta el día de hoy estoy sufriendo acoso de denuncias. Y si no fuera, no porque tengo rabo de paja que esconder, no tengo miedo, señores. Porque yo vengo a trabajar acá, a representar a mis electores. Pero sí me molesta, presidente. Recordemos que la inmunidad parlamentaria tiene como propósito evitar algún tipo de persecución política, como consecuencia de ejercer un congresista sus funciones, como la de fiscalizar y denunciar actos de corrupción que tenemos un montón. Que de no contar con esa inmunidad, podríamos ser víctimas de venganzas políticas, colegas. Venganzas partidarias y se justifica en atención al conjunto de funciones parlamentarias a las que la inmunidad tiene como finalidad. Tiempo adicional. Además, la inmunidad no libera de la responsabilidad, pues al terminar el periodo parlamentario pasa a ser como cualquier ciudadano más, y más aún que no hay reelección inmediata, por tanto no hay forma que se evite continuar el proceso. Nuestro país, presidente, colegas congresistas, es todavía un país con un sistema político débil. ¿Por qué débil? Porque muchos se meten a la política para hacerse millonarios. Muchos se meten a la política pensando que el Congreso es una empresa. Se han equivocado, señores. La política es muy lindo. La política se viene a plantear ideas y propuestas. No se viene a defender corrupción. No se viene a defender al amiguismo. Se viene a defender las necesidades que tiene cada pueblo.
Por eso me da pena ante los grupos de presión y de gobierno. Y si es esto, lo sumamos al que no contar con un sólido sistema de partidos. Podrían ser incluso los congresistas estar sujetos a venganza, hasta de su propia organización política, hasta de sus futuros accesitarios, con miras a ocupar sus puestos. Para que concluya, por favor. Recordemos que gozan de la misma inmunidad el señor defensor del pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional. Señor Vizcarra, quiero decirle, usted entró por la ventana y no se meta acá, porque me da vergüenza verle a un presidente que no se preocupa por las necesidades de mi pueblo. Sí estoy indignada. Verá cuántos hay ayeros que lo defienden. Y quiero decirle al señor Vizcarra que también él se quite la corona y que se quite su inmunidad primero para que dé cuenta al pueblo. Y si quiere, presidente... Para que concluya, por favor. Quiero terminar diciendo, yo no vengo trayendo la voz solo de Esther Saavedra, vengo trayendo la voz de mi pueblo, porque estoy indignado de tener una justicia que está por los suelos. El país se está yendo de pica por culpa de estos corruptos y corruptores. Señor presidente, quiero decirle al señor Vizcarra, preocúpese, señor, y Dios, un pueblo, le van a devolver, le van a pasar la factura cuando quiere agarrar los tres poderes. Pues bien, que agarre los tres poderes y le veré algún día. Y lo más... Congresista Saavedra, tiene que concluir, por favor. Lo que más me satisface, colegas, y les miro en sus caras, yo me río. ¿Sabes por qué? Porque cuando morimos no van a llevar nada lo que están robando. No van a llevar la belleza, el cuerpo, el vestimenta. Al monje no le hace su vestimenta, le hace su capacidad y su humildad y ese don de servir. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Patricia Donaire. Presidente, hay mucho que hablar sobre la inmunidad, pero quizás me gustaría empezar recordando mi posición que hasta el momento mantengo. Siempre he sostenido que estoy en contra de que esta institución o prerrogativa, algunos lo llaman garantía, yo prefiero llamarlo prerrogativa, permanezca. Ha quedado absolutamente anacrónica. Y permítame recordar sus antecedentes históricos. Esto se remonta al Parlamento inglés. En 1397 se condena a muerte al diputado Thomas Huxley por criticar a la Corte Real. Un tiempo después, Tomás Moro trató de reivindicar como esencial la tarea que tenían los parlamentarios para poder expresarse en libertad a través del Bill of Rights de 1689. Y se reconoce como una de las prerrogativas a las que me voy a referir después, a la libertad de expresión, de debate en el Parlamento. Es decir, las prerrogativas protegen la función, no a la persona. Actualmente ya no existe ese conflicto de legitimidades entre un poder que no era elegido por el pueblo, como es la monarquía, entre el poder que es elegido por el pueblo, que es el legislativo. No estamos en ese mismo escenario de confrontación que hacía que la inmunidad permita proteger a un parlamentario de la persecución política. No existe. Por lo tanto, es impropia de un Estado democrático. Congresista Donaire, permítame, por favor, a los señores que se encuentran en la galería del segundo piso, o mantienen el orden o van a ser desalojados, por favor. Puede continuar. Decía que es impropia la inmunidad de un Estado democrático de derecho moderno, porque la verdad que se puede incluir bajo el esquema de la inmunidad a cualquier delito, y eso no podemos concebirlo. He escuchado a mis colegas parlamentarios en el debate de la Comisión de Constitución y ahora a los pocos que han intervenido, a la congresista Saavedra, que con justa razón dice que ella lucha por su pueblo, ha realizado numerosas investigaciones y tiene cierto temor de que al eliminar la inmunidad se empiece una persecución política quizás arbitraria contra ella y contra todos aquellos que puedan iniciar investigaciones. Por lo que, partiendo de esa premisa, quiero exponer 3 circunstancias diferentes o regulaciones que tiene nuestra Constitución. Nosotros como parlamentarios gozamos, 1, de la inmunidad, que protege
de que podamos ser juzgados por cualquier delito sin el permiso de nuestro fuero parlamentario. 2, la inviolabilidad de opinión. Esa inviolabilidad de opinión, la inviolabilidad en el ejercicio de nuestras funciones que nos permite hablar, que nos permite realizar, congresistas, nuestras tareas de investigación sin tener el temor de que se nos Tiempo adicional. de que se nos pueda procesar, si no es a través de un procedimiento distinto, de un procedimiento de acusación constitucional, que es el tercer punto al que voy. Entonces, ¿a qué tememos? ¿A qué tememos? Si tenemos esta protección doble de la inviolabilidad de opinión, del procedimiento de acusación constitucional, en aquellos casos que nos acusen por delitos en el ejercicio de nuestras funciones, investigar. ¿Para qué queremos inmunidad por delitos comunes, por delitos que se pueden cometer como cualquier ciudadano, por los que tenemos que bajar al llano y permitir que nos juzguen? Porque eso no lo debe amparar nuestro Congreso. La cuestión de confianza que se ha presentado, presidente, va por un lado y el dictamen que se nos presenta va por el otro. Y con eso no quiero exacerbar los ánimos ni los temores que muchas veces existen en el Congreso, pues este dictamen no contiene absolutamente nada de lo que se puso en el proyecto de ley objeto de la cuestión de confianza. Y lamento que sigamos persistiendo en mantener el mecanismo de la inmunidad y más aún incorporando modificaciones como que nos protege desde el momento de la elección, ya no de la proclamación, ahora desde que seríamos elegidos estaríamos protegidos. Y luego, por otro lado, que se legitima lo que se ha venido haciendo hasta este momento en el Congreso, que solamente una vez que exista sentencia firme se puede ejecutar el levantamiento de inmunidad. Y esto, presidente, es sumamente peligroso. Y hemos visto qué ha pasado en todos los casos en los que hemos tenido que esperar hasta una sentencia firme, inclusive en los casos de flagrancia, nos dicen ahora. Qué peligroso. Imagínese a dónde estamos llegando. Presidente, yo apuesto porque esta inmunidad se elimine. Les invoco a fijarse en que sí tenemos otras prerrogativas que son las que nos permiten ejercer nuestra función como tenemos que hacerlo. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Aramayo. Gracias, presidente. Presidente, yo, como muchos de los colegas que estamos acá, esperábamos que se lleve adelante el debate respecto a paridad, alternancia y voto preferencial. Entiendo que este proyecto de ley entró en cuarto intermedio y correspondía que hoy sea puesto en debate. Es un tema en el que seguramente habrá un amplio debate, pero respecto a ese tema había que asumir, de acuerdo a la agenda programada, no solamente en la Comisión de Constitución, sino aquí en el Pleno, un debate y una votación. Estando con licencia, hemos venido para atender ese debate y entiendo que está en cuarto intermedio y se nos presentará una fórmula, presidente. Quiero abocarme al tema de inmunidad parlamentaria. Fíjese usted, acabo de escuchar a la colega Donaire y decir, por ejemplo, que deberíamos renunciar a la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria, presidente, es una protección que le da el Congreso de la República como una institución que garantiza a los parlamentarios para que estos puedan actuar con libertad. Es aquello que un congresista, por esta razón, uno no puede renunciar a su inmunidad, sino esta decisión la toma el Parlamento a nombre del congresista. La inmunidad parlamentaria, señor presidente, es una institución propia del Parlamento de la República. Otorgarle la facultad de levantar la inmunidad parlamentaria a otros poderes del Estado, entonces, contraviene la soberanía del Poder Legislativo y contraviene, en principio, la lógica del equilibrio de poderes, de los poderes propios inherentes al Poder Ejecutivo y de los poderes propios para su función del Legislativo. La inmunidad como prerrogativa constitucional reside entonces, colegas, en la soberanía del pueblo elegir a sus representantes para que a través de estos se garanticen sus derechos
El Parlamento expresa, señor presidente, el triunfo de la población por encima de cualquier otro poder al momento que se manifiesta en la elección y materialización del voto. Entonces hay algunas reflexiones que hay que plantearse respecto a la inmunidad, presidente. Porque hoy lo que nos ha trasladado el Ejecutivo es la modificación de la inmunidad parlamentaria. Pero existen otros tipos de inmunidad, presidente. La de los altos funcionarios, la del presidente de la República, la de los miembros del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, vocales supremos, fiscales supremos, defensor del pueblo, Contralor General de la República, ministros de Estado. ¿Vale la pena o no, señor presidente, detenerse y mirar estas prerrogativas de antejuicio que tienen estos altos funcionarios del Estado? Yo considero que sí. Para entender bien, señor presidente, esta figura debemos partir entonces que la inmunidad parlamentaria protege al congresista en el ejercicio de su función parlamentaria durante su mandato parlamentario. El artículo 93 de la Constitución, yo le doy al final la interrupción, congresista. El artículo 93 de la Constitución reconoce la inmunidad de arresto y de proceso. Pero, presidente, ese es uno de los grandes problemas, que la Constitución política no define de manera taxativa cómo es que se aplican estos casos. En el artículo 16 del reglamento del Congreso, se ha precisado que no procede la inmunidad de proceso para los juicios seguidos contra los congresistas antes de su elección. Y eso es lo que se nos cuestiona. El tema de Otorongo, come Otorongo o no, es por la dilación en los procedimientos que ha habido, que hoy nos hacen reflexionar y hacer una autocrítica, porque tiene que haber análisis con autocrítica. ¿Se demoró o no en levantar la inmunidad parlamentaria? ¿Se puede establecer mecanismos que sin renunciar a esta prerrogativa constitucional del legislativo nos permita mejorar esta figura? Señor presidente, yo considero que de cara a lo que ocurre en el país, hay que hacer algunas consideraciones. Depende del prisma con el que se mire. Si se toma en cuenta lo que se persigue es proteger una institución o una composición política del Parlamento. Si lo que se considera es que se persigue un procedimiento de levantamiento de inmunidad, es que a veces, presidente, hay motivaciones políticas detrás de este requerimiento de un procesamiento de detención. Recuérdese, señor presidente, que el antejuicio político que consagra prerrogativas no solo a congresistas, sino al presidente de la República, como lo he dicho. Entonces, ¿somos desde el Congreso de la República un espacio imparcial para hablar de la inmunidad parlamentaria? No somos. No somos un espacio imparcial. Pero no se trata de que seamos o no un espacio imparcial, es que somos los llamados para ver el tema de la inmunidad parlamentaria. ¿Y por qué, señor presidente? Porque muchas veces lo que se hace es ejecutar una persecución política disfrazada de un requerimiento judicial o fiscal. Por otro lado, señor presidente, creo que lo que hay que hacer es privilegiar el principio de imparcialidad. Y también, si me permiten continuar, habría que analizar si el Congreso puede ser el encargado de conocer este procedimiento de levantamiento. Yo sugiero, señor presidente, algunas fórmulas. No podemos encargarle esta tarea al Poder Judicial o a la Corte Suprema, como el dictamen en minoría del colega Quintanilla hoy lo plantea. Hoy se dice como una fórmula alterna que sea la Corte Suprema quien pueda procesarle el levantamiento de la inmunidad. Pero por favor, ¿no es un juez acaso el que solicita el levantamiento de la inmunidad? ¿Es el mismo fuero judicial que va a opinar a favor de esta o no? Podrían decir, en todo caso, le voy a dar al final la interrupción, colega, por alusión seguramente, pero es diferente órgano colegiado. Una cosa es lo que pide un juez, un fiscal, y otro órgano es la Suprema. Es el mismo poder. Es el Poder Judicial al que, de manera interesada o no, se le estaría delegando
la decisión de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Por otro lado, he escuchado algunas posiciones en el debate de la Comisión de Constitución que sea el Tribunal Constitucional quien vea el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Pero, colegas, reflexionemos. En el tema de la Junta Nacional de Justicia, lo que se le hace es dar una responsabilidad que ni la ley propia, ni la ley general, ni la constitutiva le reconoce al Tribunal Constitucional. Y este sería un segundo error. No es el Tribunal Constitucional el llamado para conocer temas de inmunidad parlamentaria. No se está buscando un órgano neutral, sino potenciar la institucionalidad dentro de los objetivos, por ejemplo, de la OSD, que nos dice, potencien su institucionalidad. Señor presidente, creo que hay algunas figuras que podríamos explorar y que creo no se recogen en el dictamen de la Comisión de Constitución. ¿Por qué no trabajamos sobre el silencio parlamentario positivo? Si un proceso... Congresista, van cerca de 10 minutos. Si pudiera, por favor, concluir en 1 minuto. Gracias, presidente. ¿Qué pasa si durante un determinado periodo de tiempo, 30 días, 45 días o 60 días hábiles, el Parlamento no se pronuncia? El silencio parlamentario positivo debería decir que se entiende que se dio la inmunidad parlamentaria. Entonces corregimos nuestros procedimientos internos, optimizamos en la práctica, en nuestras competencias y en nuestros fueros lo que debería ser la materialización de la inmunidad parlamentaria. Señor presidente, creo que en esta decisión tiene que tomarse en base a la Constitución Política del Estado, como he dicho antes. Otro elemento importantísimo es la separación de poderes. El presidente de la República, presidente Salaverry, está hoy en Arequipa. Ha ido a ver el tema de Tía María y ¿sabe qué es lo primero que acaba de declarar hace pocos minutos? Que lamenta. Fíjese usted la declaración del presidente Vizcarra. Tiempo adicional. Que lamenta que el Congreso de la República esté blindando al señor Chávarri, cuando lo que se acaba de hacer es aprobarse un proceso por un concurso real. ¿Quién no le informa bien al presidente de la República que hoy le atribuye al Congreso de la República una decisión que no ha tomado, presidente, en una clara intromisión a la justicia? Entonces, presidente, yo concluyo diciendo de que la inmunidad parlamentaria es una figura que debería quedar en el Congreso, optimizándose procesos y que debería no evadirse el debate de paridad y alternancia y debería tratarse en esta sesión del Pleno. Gracias, presidente. Señores congresistas, se suspende la sesión por breves minutos en vista que no hay vicepresidentes para que continúen dirigiendo el Pleno. Bien, se ha suspendido por breves minutos la sesión del Pleno del Congreso de la República en pleno debate de la reforma constitucional referida a la inmunidad parlamentaria. Acaba de intervenir la congresista Alejandra Aramayo dando su parecer en el sentido de que este tema debería quedar en los fueros parlamentarios para continuar con las investigaciones que inician los congresistas de la República. Cabe señalar que el Pleno ya aprobó 4 proyectos políticos del Poder Ejecutivo: inscripción y cancelación de partidos, financiamiento ilícito, impedimentos para ser candidatos y elecciones internas. Continúa este avance de las reformas, tratando ahora el tema del levantamiento de inmunidad parlamentaria, y está pendiente también paridad y alternancia de género. Bien, en breves instantes se va a reanudar esta sesión del Pleno del Congreso de la República. Hay que señalar que previamente
En esta sesión vespertina fue aprobada la resolución legislativa a través de la cual se solicita ya la acusación constitucional de aprobar. Había pedido interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aramayo. No es cierto que si es que la Corte Suprema tiene la jurisdicción de levantar o no la inmunidad, va a ser juez y parte. El ordenamiento jurídico constitucional del Poder Judicial es que todos los magistrados son autónomos en sus decisiones.